Hola a todos y bienvenidos de nuevo. La conciencia es lo que nos permite reconocernos a nosotros mismos, a diferencia de la consciencia, que es la capacidad que tenemos para responder a los estímulos. Sin embargo, nos encontramos con un problema que lleva siglos volviendo literalmente locos a médicos, biólogos, filósofos, religiosos y a cualquier persona de bien o de mal, y es el problema del origen de la conciencia. Para explicarla tenemos 3 puntos de partida sobre las hipótesis de la conciencia. La hipótesis biológica, que dice que la conciencia, si existe, es producto del proceso biológico. La hipótesis dual, que dice que el cerebro actúa como asiento de la conciencia. Y la hipótesis idealista, que dice que solo existe la conciencia, que todo es su producto. ¿Pero qué es la conciencia? ¿Cómo explicarla? Nos hace falta un listado de características que deben cumplir las hipótesis que pretendan explicar qué es y cómo se origina la conciencia. Y para ello me van a permitir que les presente al héroe de esta historia, al profesor John Joe McFadden. El profesor McFadden es profesor de genética molecular de la Universidad de Surrey, en el Reino Unido. Defensor de la teoría de la conciencia asociada a un campo electromagnético, a lo que él denomina EMF-TOC, que divide en 2 grandes grupos, el tipo 1, en la cual el campo electromagnético altera el comportamiento de la persona, y el tipo 2, que dice que el campo magnético no altera el comportamiento de la persona. Usando como base los trabajos de Adrian Dörig, un neurocientífico computacional y profesor de la Universidad de Freie de Berlín, propone una lista de control para las teorías de conciencia de 11 puntos, a los que llamaremos los 11 mandamientos de la hipótesis de la conciencia. Así que vamos allá con estos curiosos mandamientos que, según el Dr. McFadden, deben cumplir toda hipótesis de la conciencia que se precie. El primer mandamiento. Cualquier hipótesis de la conciencia debe tener una explicación clara y plausible para las alucinaciones y los cambios en la percepción de las cosas, es decir, que debe explicar por qué a veces nuestra conciencia es capaz de tomar como real cosas que no lo son o alterar la percepción de la realidad en sentidos sorprendentes. Por ejemplo, en el caso del delirium tremens, el síndrome que aparece en la deprivación alcohólica, las alucinaciones de insectos gigantes, que curiosamente se parecen a ciertos aspectos declarados tanto por contactados como por personas que han usado sustancias enteógenas, pero este tema lo dejaremos para otro vídeo. El segundo mandamiento. Las hipótesis de la conciencia deben contemplar la propiedad que tienen las redes neuronales de desplegarse. Vamos a poner un ejemplo. Cuando usted piensa en un evento determinado de su pasado, este va ampliando progresivamente su complejidad, a medida que usted lo rememora. Si ve, es como si fuera desplegando un papel arrugado que al desplegarse por completo forma un relato consciente del suceso recordado. El tercer mandamiento. Puede que este sea uno de los aspectos más controvertidos de la hipótesis sobre la conciencia, ya que deben explicar por qué sistemas que son aún más complejos que el cerebro humano no tienen conciencia, supuestamente. Esta idea es tratada ampliamente en teorías como la teoría de la información de la conciencia o la teoría de la revolución orquestada de la conciencia. Pero sigue siendo un misterio por qué hemos desarrollado conciencia en el sentido complejo de la palabra, aunque quizás este punto no sea tan claro. Como ejemplo, piensa en la inmensidad del espacio y donde nos encontramos con respecto al resto del universo. Realmente nos hace parecer muy pequeños. El cuarto mandamiento. Las hipótesis de la conciencia deben explicar un hecho curioso. Esta vez atañe al sistema nervioso central. Este está formado por varias estructuras y una de ellas es el cerebelo. ¿Y qué tiene de especial este curioso componente? Pues porque a pesar de ser similar a nuestro cerebro, no presenta signos de que en él resida la conciencia. ¿Cómo es posible este hecho? Es complicado encontrar una razón para esta anomalía bajo cualquiera de las teorías actuales sobre el origen de la conciencia. El quinto mandamiento. Las hipótesis de la conciencia deben aclarar a partir de qué cantidad de neuronas se forma la conciencia y cómo de fuerte o débil es la misma. Esta idea es muy interesante porque plantea la idea de que la conciencia tenga varios niveles de complejidad, y quizás exista una teoría que llegue a explicar si existe una conciencia global o si quieren una conciencia colmena. Un aspecto muy intrigante que sin duda nos deja abierta una ventana a la especulación. El sexto mandamiento, muy relacionado con el segundo. En este caso, las hipótesis de la conciencia deben explicar cómo a partir de un solo estímulo se desencadena, y a veces de manera inconsciente, toda la cascada de un recuerdo. De hecho, si me lo preguntan a mí, esta es una de las características más desconcertantes de la conciencia y que la entronca directamente con la memoria episódica, entre otros tipos de memoria. Y si no le resulta evocador el oler un perfume que inmediatamente trae a su mente toda una cascada de recuerdos y sensaciones de un familiar querido o de una persona con la que tuvo o tiene una relación muy estrecha. Séptimo mandamiento. Otro de los puntos más escamosos sobre las hipótesis de la conciencia es el que tiene por objeto su medición.
Hasta ahora la mayoría de las herramientas que tenemos para medir la conciencia son subjetivas, pero las nuevas hipótesis de la conciencia deben conseguir encontrar un instrumento objetivo, es decir, que presente siempre los mismos valores de medición independientemente del sujeto estudiado. Es decir, las nuevas hipótesis de la conciencia deben conseguir diseñar un aparato llamado el nosómetro. Octavo mandamiento. Este es uno de los aspectos de más fina distinción. Según McFadden, las hipótesis de la conciencia deben tener claro la diferencia entre conciencia e inteligencia y explicar por qué una no iba aparejada a la otra. Este tema actualmente toma una importancia vital con respecto al gran desarrollo de la inteligencia artificial y que este concepto no es equivalente al concepto de conciencia artificial. De nuevo, otro verdadero desafío si estamos trabajando en el desarrollo de una hipótesis de cierta vigencia sobre el origen y funcionamiento de la conciencia. Noveno mandamiento. Puede que sea un punto clave de toda teoría sobre la conciencia. Creo que conoce mi particular batalla contra igualar el concepto de conciencia con el de consciencia. Y es en este punto donde más se puede ver la diferencia. Toda hipótesis sobre la conciencia debe explicar por qué hacemos cosas de manera consciente e inconsciente, y por qué, aunque estemos en estados no conscientes, como es el sueño, nuestra conciencia sigue actuando, o como ocurre en los estados alterados de la conciencia. Este puede que sea el punto clave de toda la hipótesis que aspire a convertirse en una teoría sobre la conciencia, y que por ahora, de nuevo, sigue siendo todo un misterio. Décimo mandamiento. He de reconocer que es uno de mis favoritos. Las hipótesis de la conciencia deben tener la capacidad de explicar cómo ésta ha evolucionado a lo largo del tiempo. Creo que no tenemos claro que nuestra conciencia es diferente a la que tenían, por ejemplo, nuestros antepasados los neandertales. Pero, ¿en qué medida es diferente? ¿Cómo podemos explicar esa diferencia? ¿Forma parte de nuestra conciencia la conciencia de los neandertales como su ADN está presente en el nuestro? Como ven, es una pregunta apasionante y que de nuevo supone un gran esfuerzo. Y como siempre se añade un corolario, un resumen. Terminamos con este que dice que cualquier hipótesis de la conciencia debe tener la capacidad de realizar predicciones sobre la conciencia que sean comprobables, es decir, las hipótesis de la conciencia no solo deben explicar su origen, sino hacia dónde se encamina nuestra conciencia y cómo hace esta evolución, si es continua o está sujeta a periodos estáticos y otros revolucionarios. Si usted está obsesionado, como yo, con la conciencia, ya tiene una herramienta que le puede servir para clasificar las hipótesis actuales sobre la conciencia. Se atrevería a hacer una clasificación siguiendo este guión de cuáles son las mejores candidatas a convertirse en una verdadera teoría de la conciencia. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.